damos nuestros agradecimientos a Dios, el omnipotente, hacedor de todas las cosas, por esta nueva oportunidad que tenemos en este día 12 de octubre de dirigirnos por esta plataforma, de llegar hasta los hogares de los que se encuentran conectados y conectadas a esta plataforma y que siguen estas conferencias de despertar, de salud, de bienestar. En este día, pues damos las gratísimas también al maestro Kelly Zeus y al maestro Samael Joad por esta nueva oportunidad de estar abriendo la boca para que la sabiduría de Dios salga por nuestra garganta y sea entregada a aquellos que se conectan, los que las oyen directo y los que las oirán en las grabaceles o grabaciones. Esperamos que aprovechemos estos manjares, estos tesoros, estas riquezas, estas mieles que por estos días estamos tomando, que posiblemente no le demos el sabor que se tiene, pero lo importante es realizar la actividad. Así como las abejas producen la jalea, las abejas reúnen el néctar y sacan, la purifican y disfrutamos nos de la miel. Ellos saben que todo lo que sacan no se la van a comer. Ellos saben de que todo lo que hacen es para bien de la esfera, para bien de las especies, en especial las especies humanas. Lo mismo es Dios, como les decía el domingo pasado, todo lo que existe lo crió Dios. En la forma, el nombre que le den en los distintos países, en los distintos tribus y demás organizaciones que le dan varios nombres a Dios, pero siempre esa energía creadora que todo lo crió y que nos crió a nos y nos puso de reyes sobre la naturaleza, porque el rey es el que manda y el hombre con el conocimiento que todavía no ha desarrollado y que lo tiene ahí esperando que se encienda como cuando una vela está en un almacén y alguien la compra y la enciende. Así está la sabiduría del ser humano, esperando que el mismo ser humano explote o explore o desentierre ese conocimiento el que tiene enterrado, porque todo lo que hay en la naturaleza Dios lo puso para bien de cada uno de nos, pero que nos dejamos guiar por las ilusiones del mundo, los engaños de la humanidad, los engaños del enemigo de las almas, los engaños de un sistema, y no miramos no lo hermoso que hay en la vegetación, en la naturaleza, cómo se reproducen las cosas. Alguien tuvo que criar la tierra o alguien tuvo que crear un árbol. Bueno, pueden decir que es original del Asia, que es original del África, de Europa o de América o de Oceanía. Pueden decir que es original de tal lugar, pero alguien lo tuvo que criar. ¿Cómo fue ese arquitecto que crió esa semilla? Pueden decir los biólogos o los investigadores las distintas formas que encuentran en los productos, sea vegetales o sean cereales, leguminosas, leguminosas o legumbres, o al fin cualquiera de los tantos aliciertos. Dicen que es original de tal lugar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero hubo una mano superior que lo ubicó ahí. ¿Por qué lo ubicó en ese lugar? Y todo eso es lo que nos menestemos estudiar, saber de que hay una mano superior que crió todas las cosas. Que algunos son ateos, sí, posiblemente se cansaron de creer los engaños que a veces algunos consideran de que eso es lo único. Por eso el estudiar los distintos sistemas de nuestro cuerpo, los átomos, cómo funcionan los átomos que nos demuestran que nada debe estar quieto, todo está en movimiento o en movimiento. Lo que esté quieto quiere decir que no tiene vida y por eso la gente
no tiene la chispa, la actividad que debería tener porque vives comiendo cadáver, comiendo putrefacción y comiendo cosas que no le van a activar las neuronas ni le van a fortalecer su sistema nervioso. Y de todos estos temas, pues los hemos explicado durante este Heliocron o este año que está concluyendo ya casi, porque son conocimientos o conocimientos que siempre han estado y que nos los están develando, mostrando, o sea, el camino estaba, pero estaba sucio, y vinieron estos sabios, estos grandes arquitectos, estos grandes científicos, estos grandes plantadores a limpiar el camino para que nos caminemos con facilidad. Y estas enseñanzas, las cuales llegan a sus casas, a sus cocinas, a sus carros, llegan a sus apartamentos y posiblemente a sus camas, porque de pronto alguno esté acostado todavía, la puede oír en su cama. Es gratísimas a estos sabios que Dios nos dio la oportunidad de estar al lado de ellos, aprendiendo de ellos, viendo el comportar de ellos, sus miradas, su forma de alicertarse, de caminar, de tratar, de cómo solucionar los exiges, sean de salud, psicológico, emocionales o familiares, o cualquiera de los tantos situaciones que sufre la humanidad y que no somos capaces, después de montarnos en los problemas en los cuales vive la humanidad, se monta él mismo por su propia voluntad, entonces tiene que buscar, salir a buscar quien le ayude, cuando el que lo fue a ayudar o el que lo está ayudando no fue el que le causó el daño. En caso de una persona que esté enferma, sale a buscar un médico o a buscar un especialista, pero el que lo enfermó no fue el médico ni fue el especialista, sino su ignorancia, porque él mismo no valoró su cuerpo y hizo de su cuerpo un cementerio, o los problemas familiares o sociales, o en las situaciones en que vive la esfera, o los desequilibrios que hay en la misma esfera, los terremotos y maremotos y todas esas cosas. Dios no quisiera que eso sucediera, pero el ser humano no le interesa, ni respeta, ni obedece las leyes de Dios. Por eso es que si nosotros empezamos con nosotros mismos a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar los moviciertos, a sabernos tratar unos a los otros, sean los padres con los hijos o sean las madres con los hijos o los esposos en sí, a tratarse en una forma armoniosa y no a darle la complacencia al mal, porque es que nosotros decimos que somos religiosos, por ejemplo, voy a decir algo, yo soy católico, listo, y considero que la única religión que debe existir en el mundo es la católica, pero eso sería absurdo, pensar que Dios solo va a querer a, a 2 o 3 millones de personas y los otros que se mueran. Y si Dios crió al hombre, sabe por qué lo crió. Y si Dios crió la vegetación, sabe por qué la crió. Y si Dios crió los árboles, sabe por qué los crió y cuál es la labor o el beneficio que está realizando cada planta, cada árbol, cada criatura que tenga vida sobre esta esfera. Incluso una larva o un gusano, como se conoce. Hay gusanos que comen solo vegetales, como hay gusanos que solo comen carnes, o sea, descomponen la energía que está acumulada en los tejidos de un animal que mataron. Y cada criatura por algo fue criada, desempeñan una labor. En las basuras hay larvas, hay bacterias que descomponen los residuos orgánicos y los convierten en abono. Lo mismo en el mismo aire. O sea, alguien tuvo que hacer todas estas cosas y alguien tuvo que ser el que crió a un ser humano. Pero seguimos diciendo de que Dios nos crió y le echamos la culpa a Adán o a Eva y todavía no seguimos peores que Adán y Eva, porque al más
ellos eran más puros que nos, según la Biblia, pero no seguimos destruyendo nuestro cuerpo. Si nosotros le criticamos a Adán, porque Adán pecó, y que por eso es que nos hacemos las cosas malas, pero Adán o la familia o en aquella época no existían, o sea, si buscamos en la Biblia cuántas mujeres murieron de cáncer o cuántos hombres le tuvieron que sacar la próstata o cuántas mujeres tuvieron que sufrieron de quistes o de siomas o cuántos hombres tenían tuberculosis. O sea, ninguna de esas enfermedades infectocontagiosas aparecen en la Biblia. La que más se conoce era la lepra y que era producida por la violación a las mismas leyes. Pero por estos días, con tanta tecnología, con tantos aparatos, encontramos que todas esas plagas apocalípticas eh, apestan a la humanidad y están así en las clínicas y en los hospitales y en distintos lugares cantidades de enfermedades infectocontagiosas, pero ¿por qué no las curan? Ahí encontramos de que cuánto debemos de agradecerle a Dios de que hay seres dedicados a que no seamos saludables y que tengamos en la salud no solamente del cuerpo, sino del alma. Tengamos en la salud de nuestra inti, de nuestra mente, que tengamos en la salud emocional y que aprovechemos lo que está a nuestro alcance, pero que no todos tienen la bondad y la dicha de que alguien les dé un consejo. Por eso qué bonito es cuidar uno la salud y para cuidar la salud debe tener el conocimiento de cómo cuidarla y cómo prevenir y si hay algunos trastornos, cómo curarlos, porque en realidad eso no nos cansaremos de decirlo. El ser humano lo hicieron siendo un Dios, pero él se ha alejado de ese Dios. Y si tiene un trastorno, tiene que salir donde un especialista porque él estudió cómo tratar algunos casos de salud, pero no todos. Y por eso a veces se puede pensar de que el especialista no me curó, pero es que él está limitado también, que es un especialista, sí, se especializó en algo, pero él no es un Dios, él está limitado y por eso cuando no encuentra la solución dice, esta es una enfermedad incurable o esta es una enfermedad genética o puede decir otras cosas y como él es un profesional, pues le vamos a creer, pero hay cosas mucho más allá de ese profesionalismo que el mismo profesional desconoce. En cambio, esta doctrina que es tan clara, que es la doctrina de Dios, que no es una doctrina terrenal, que es una doctrina, como se dice, arm- se ha traído de no solamente de una esfera. Si tenemos el caso, cualquiera de los que me están oyendo, sean profesionales o no sean profesionales, sean docentes o no sean docentes, saben de que uno cuando va a estudiar la primaria, la secundaria o estudia en la universidad, no solamente se dedica a una materia o una materia, que tiene que estudiar química y llegará el profesor de química, que llegará el profesor de física, que llegará el profesor de matemáticas o matemáticas, el de biología o el de ciencias naturales o el de historia. Cada uno de ellos le va dejando una enseñanza al alumno o le va dejando al anseus. Lo mismo pasa con todos los conocimientos que hay, las distintas formas de tratar una dolencia, los distintos mecanismos que existen. Por eso no debemos de encerrarnos, solamente yo voy a creer esto porque me lo dijo aquel. No, mire la naturaleza y se da cuenta que ninguna hoja de un árbol es igual a la otra, ni ninguna raíz de un árbol es igual a otra, ni ningún color del árbol tiene una semejanza, pero no es igual al otro ni ninguna fruta, aunque tengan la misma forma o las mismas proteínas,
pero no es igual a otra. Por algo tiene se distingue, por algo sencillo. Entonces los seres humanos, eso es lo que nos hace ser más naturales, saber de que todo lo que existe en la naturaleza tiene una representación o una representación, tiene un significado en nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestros átomos. Cuando nosotros somos religiosos y solamente leemos en la Biblia, quiere decir de que Dios se equivocó, porque las demás cosas que existen sobre la naturaleza, yo no las necesito. Y eso es el concepto que le meten a las personas que son miembros de cualquier religión. Y con esto no es que estemos en contra de la religión. Favorecemos la religión porque sabemos que la religión viene de los religares. Los religares es la liberación o liberación que cada ser humano debe buscar. Y cuando explicamos de una dolencia o la forma de tratarla, queremos que esa persona se libere de esa dolencia. Entonces estamos poniéndole en un camino real y verdadero. Cuando alguien se alimenta mal y le explicamos cómo se debe de alimentar, entonces le estamos liberando de esa esclavitud o de ese daño que estaba metiendo en su estómago y que ahora debe de meter cosas que le sean saludables. O sea que hay muchas formas de liberación. Por eso es que todas las medicinas habidas y por haber, lo que conocemos de la medicina es poco para saber las verdaderas formas de curar el cuerpo y de prevenir las dolencias. Quizás la forma de vivir aquí en esta esfera es de acuerdo a la misma esfera, pero en otras esferas serán otras formas, quizás donde los seres humanos no necesiten comer como nos comemos, porque es triste de que nosotros comamos un alimento y posiblemente le saquemos el 10 o el 15% de los componentes y el resto es desperdicio, porque no sirve para la salud o no sirve para que la vida se prolongue. ¿Por qué? Sencillamente porque no son aliciertos o alimentos apropiados para nuestro cuerpo. Y eso es lo que hace la humanidad. Se llena el estómago sin saber si está dañando sus riñones, si está dañando su vesícula, si está dañando su estómago, sus intestinos, o está acidificando su sangre o está afectando su sistema cardíaco o está afectando su hígado o su cerebro. Y lo que se explica y lo que los maestros nos han explicado, aliciértese, pero sepa que lo que está comiendo es benéfico, que lo que puede o lo que está al alcance de su merced sea la salud y no sea la dolencia. Porque ahí sabemos y todos lo saben y lo pueden buscar, de que hay intereses donde cualquiera pone un negocio para sacarle o dañarle la salud a otro. Y así es que vive esta humanidad. O sea, la mitad de la humanidad esclaviza a la otra mitad. Y Dios no nos crió a nosotros ignorantes, no nos crió esclavos, no nos crió enfermos, ni enfermas. Creó seres fuertes, vigorosos, inteligentes y sabios. Y tomemos el ejemplo de los comejenes, de las abejas, tomemos el ejemplo de las hormigas y muchas especies de insectos. Ellos elaboran en una forma armoniosa y no tienen que mandarlos. No tienen los lujos que nosotros los seres humanos aparentemente usamos, pero que ha sido un sistema quien o sea, nos ha hecho que nos los usemos para esclavizarnos. Y cada día saldrán nuevas cosas con más valores. Y entonces el sistema dice, tienen que usar esto. Y así es que la humanidad vive destruyendo su cuerpo, su organismo,
como estas conferencias o estas últimas conferencias son preguntas y contestas, pero quise hablar de todas estas cosas en las cuales estamos viviendo, estas situaciones duras y amargas, y por qué nos pasan todas estas cosas. Solo miremos si alguien hace una hoja de pasta o de caucho, porque esa persona tomó la imagen de otra hoja vegetal, pero ¿quién hizo esa hoja vegetal con tantas formas, con tantas líneas y con tantas células y con tantas cosas? Tuvo que ser un ser demasiado sabio. Pero bueno, entonces, estimados Hermagdus y Hermagdas, venerable Mahatma Keretín, nos hemos prolongado en esta introducción y vamos a darle la palabra a su merced, a ver cómo fueron oídas estas palabras y damos contesta a las preguntas, aunque ya tengamos bastante tiempo de estar hablando. Adelante, Mahatma Keretín.